Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy en este especial día 23. Hoy estamos 23 de septiembre. Y para esta mañana continuamos con algo muy especial en lo que es el legatario consagrado. Es aquel que tiene el título, es aquel que tiene un documento público que le acredita como legatario, ¿cierto? Dos cosas muy diferentes que tenemos que entender, que uno es el legatario y otra muy diferente es el heredero. Y bueno, hoy vamos a tratar el legatario por este tiempo. Entonces ahí donde están, a cada uno de los que se han acercado y van llegando, pongámonos en actitud de oración delante de aquel, del único que hace posible nuestras vidas. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, en esta mañana queremos colocarnos delante de tu presencia, pedirte, oh Dios, que seas tú dándonos de la sabiduría, dándonos, Señor, del entendimiento, del conocimiento para poder cada día aprender cada vez más de tu palabra. Y al aprender no simplemente llenarnos de conocimiento meramente puro, sino que al contrario nos dé la capacidad de cada día ser más sabios, prudentes, que eso nos lleve a edificar, a formar, para transformar hombres y mujeres y con ellos llevar al cumplimiento de la gran comisión, a ser conforme tú quieres que seamos, bendito Dios de bondad. Y es por eso que en esta mañana te pedimos que tomes el tiempo, tomes el espacio, el lugar en donde nos encontramos y tú mismo nos permitas tener ese sentimiento especial y emocional de poder darte delante de tu presencia. Ahora, Señor, acompáñanos, pero acompáñanos también a adorarte y alabarte en este nuestro tiempo de alabanza. Alabemos al Señor. Al principio todo era tan fácil. Tu amor quemaba en mi interior. Buscaba tu rostro sin esfuerzo. Mi deleite era seguir tu voz. Hoy conoces todos mis desvelos. No eres ciego ante mi ardua labor. Y aunque con 1000 versos yo me acerco, lejano está mi corazón. Y yo te conozco y es tu amor que me convence que yo soy amado y libre. Es tu amor que doblega el corazón, echando fuera mi temor. Mi anhelo es volver a ese primer amor, a ese primer amor que un día me llevó a soltar las redes, a ese primer amor que me convence de que soy amado. Hoy mi adoración no es con palabras, es que tú gobiernes lo que soy.
pueda amarte como anhelas, sometiendo todo lo que soy. Y yo reconozco y es tu amor quien me convence que yo soy amado y libre. Es tu amor que doblega el corazón, echando fuera mi temor. Mi anhelo es volver. Y yo te conozco y es tu amor quien me convence que yo soy amado y libre. Es tu amor que doblega el corazón, echando fuera mi temor. Mi anhelo es volver a ese primer amor, a ese primer amor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh,
que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí. Hey, no temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Yo, ¿de qué me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor? ¿De qué me sirve navegar por las olas si no tengo mapas, si no me guía tu amor? ¿De qué me sirve una brisa en el día si no hay alegría, si no siento tu calor? Convencido estoy, te necesito, Dios, eres mi todo y yo. No temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Ya, quiero vivir a tu lado, que nada más me separe, enamorarme de ti, mi Dios, y llenarme de tu poder. Vivir cada día llenado de tu alegría, de tu presencia en mi vida, que tu fuego ilumine mi ser. Cada espacio satura mi semilla, llévame hacia la salida, muéstrame el camino para yo ser. ¿De qué me sirve estar sin tu querer? Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí, tú cuidarás de mí. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. La vivo contigo, porque si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Gracias, compañía musical, si no la vivo contigo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabarte, por darnos la oportunidad de presentarnos ante ti y honrar tu nombre. Señor, muchísimas gracias. Ahora permítenos que tu palabra sea la que nos enseñe, pero que tu Espíritu Santo nos regale del entendimiento para poder comprender todo lo que es transmitido, y que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y en cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios de bondad. Danos entonces de tu bendición, acompáñanos en esta mañana, Señor de los cielos, y que seas tú mismo dándonos el pan que alimenta a nuestro ser integral, espiritual, mi cuerpo, para poder serte útil en tus manos, en tu presencia, y contigo nos quedamos, Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos y cada uno de los que están llegando a este tiempo especial de devocional. Hoy entonces en el legatario consagrado. ¿Qué es un legatario consagrado? Pues veremos en este capítulo una descripción, lo que representa la descendencia, el renuevo y el legatario en la visión de lo que cada uno de nosotros tenemos pues conocido como que es consagrar, ¿sí? El consagrado. Y nos nace una historia en el libro de Números, en el capítulo 17, en donde
la historia narra en donde se levanta Moisés y Aarón como consagrados y como legatarios del Señor. 12 varas fueron colocados delante de la presencia del Señor en el tabernáculo de unción, ¿sí? En el tabernáculo de reunión. 12 varas. Varas implica que son ya unos palos inertes, muertos, ¿sí? Y en un momento dado de pelea, de discusión, de disputa de poderes, por así decirlo, en su momento dado, el Señor dice, muy bien, aquí hay que resolver este problema, y al resolver este problema lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada príncipe de pueblo va a colocar su vara en el tabernáculo de reunión delante de mi presencia, y yo seré quien tome a aquel que lo he elegido de entre ustedes, ¿cierto? Y 12 varas muertas o inertes fueron, o vacías en este caso, son puestas en la presencia de Dios, y Él escogerá a quien le plazca. Obviamente, al día siguiente, la vara de Aarón fue reverdeciendo, echó flores, ¿cierto? Arrojó renuevos y produjo almendras. Entendemos que solo la vara del consagrado reverdece, así lo expresa Éxodo 28, 41. Vamos a mirar lo que nos dice Éxodo, por favor, nos acompañamos a la Biblia. De Éxodo 28, 41 dice lo siguiente: y a ellos los vestirás, a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, ¿cierto? Para que sean mis sacerdotes. También aquí es necesario que nosotros identifiquemos 3 términos claves, términos que nos llevan a conocer o nos dan un poquito más en la amplitud del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver. Identifiquemos primero, dice mis sacerdotes. Mis sacerdotes es que todos aquellos que están consagrados de pertenencia a Dios, obviamente. Luego viene 2 términos que son secundarios: lo ungirás y lo santificarás. Esto se dio porque había una disputa, y da a conocer que se deriva de que ellos son santos, apartados de, podríamos decir, del mundo, de las cosas inmundas, de las cosas no sagradas, pero apartado también para algo o alguien en especial, en este caso, apartados para Dios. Esto debido al que el pueblo se olvidó que Aarón ya había sido consagrado, y por ende siempre será la vara del consagrado la que reverdezca, ¿cierto? La vara del consagrado la que reverdece, como nos relata también Éxodo 48, el libro de Éxodo 28, 41 que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, en este caso muy particular, entendemos eso. El renuevo también representa, en este caso muy particular, una descendencia, ¿cierto? Una descendencia. La vara del anciano reverdece, da su renuevo, ¿sí? Porque implica que hay una descendencia. En la palabra de Dios vemos varios ejemplos y podemos citar alguno de ellos. Entre esos ejemplos vemos que Josué fue el renuevo de Moisés, ¿sí? Como Eliseo también fue de Elías. Podemos decir que Timoteo fue de Pablo. Vemos otros casos, como en el caso de Abraham, su hijo, según la promesa, el renuevo fue Isaac. De Isaac, su renuevo fue Jacob. De Jacob salieron 12 tribus, como fue la promesa. Vemos que Abraham tuvo un descendiente, un renuevo y un legatario. Tuvo absolutamente todo. Y en este caso muy particular, entonces, a nosotros nos corresponde estudiar, unos 6 pasos que son sencillos, precisos, pero también contundentes respecto del legatario consagrado, de aquel que tiene una orden, de aquel que tiene un mandato, un algo por cumplir, pero sagrado, en este caso muy particular. Hablando de legatario, es aquella persona que a través de un notario público tiene la orden de realizar o de ejecutar tal o cual voluntad a través de un testamento, ¿cierto? A través de un testamento. El heredero toma posesión a través del testamento con autoridad y poder. El legatario simplemente cumple y tiene algo limitado. Y es por eso que aquí necesitamos ver que Josué
viene siendo el único legatario de Moisés. Y nos dice Números 13:16. Vamos a ver qué nos dice Números. El libro de Números en el capítulo 13, versículo 16. Y dice lo siguiente: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. A Oseas, hijo de Nun, le puso el nombre de Josué. Entonces a Oseas, hijo de Nun, le puso el nombre de Josué. El renuevo es aquel que permanentemente va de la mano de un anciano, va de la mano de alguien que representa, de aquel que ya tiene canas, de aquel que ha pasado. Y en este caso Moisés solamente tuvo un legatario, que fue Josué. Esto lo evidenciamos como acabamos de leer en la palabra de Dios. Estos fueron los varones que Moisés mandó, Oseas, y Moisés le cambió el nombre, le puso Josué, ¿cierto? Porque le daría a entender que él no era ningún salvador, que iba a ser el instrumento a través del cual Dios iba a salvar a su pueblo. Algo hay que entender muy claramente también, que muchas veces creemos que somos nosotros los salvadores, que somos los únicos, y no es así. En este caso muy particular, somos simplemente instrumentos de Dios para salvar al pueblo. El salvar lo relacionamos con conquistar, ¿no? Si recordamos, Moisés envía a reconocer la tierra a 2 espías, que envía en este caso, ellos fueron enviados en una avanzada, ¿cierto? Los envía en una avanzada misión, por así decirlo. Ellos llevan a cabo lo que debían de hacer durante 40 días, regresan al campamento, dan el informe que la tierra es maravillosa, pero que somos langosta frente a ellos. Por el contrario, Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 12, pero expresaron: vamos, porque Dios está con nosotros, batallemos, que Dios nos ha entregado esta tierra. El pueblo, en este caso muy particular, ¿cierto?, decidió hacer caso a los 10 y no subieron. Entonces hay muchas veces que nosotros escuchamos las voces del mundo y no hacemos lo que Dios nos dice, en este caso muy particular. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta, que Josué y Caleb fueron probados por Dios, y todo aquel que es consagrado a Dios va a ser probado, y no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Miremos el ejemplo de Saúl, que también fue probado, ¿cierto? Y le dio otra oportunidad y otra vez se equivoca con la obstinación. Es por eso que vuelve a ser obstinado. Se equivoca una y otra vez y se vuelve en obstinación, en no creerle a Dios, sino siempre en dudar de él y cuestiona la voluntad de Dios. Es lo que sucedió con Saúl. No era simplemente una vez, sino varias veces que Dios le había dado una orden y no cumplió, y se vuelve obstinado en su parecer. Es que yo creo, es que yo pienso, yo manejo así. No son 2, 3 años, llevo muchos años, y hay algunos aquí que son más viejos que nosotros, y entonces, pero imagínense, yo ya estoy acá y estoy por encima de ustedes. Sí, la gracia de Dios pudo haberlo puesto por encima de muchos que tenemos años, sí, hablando en la parte del poder, pero qué tan legatario es y qué tanto está delante de la presencia de Dios, siendo instrumento y no viviendo la obstinación. Pongámosle cuidado. Pues José y Caleb fueron probados, ya que vieron un pueblo difícil de conquistar, pero en ellos había otro espíritu, dice, ¿cierto? Ellos fueron otro espíritu, en otra forma de decir, y nos expresa esa forma de clamar, de expresar en Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová los había mandado. A Moisés. Dios había escogido a Josué, y Moisés había puesto sus manos sobre él porque Jehová lo había escogido. Sin embargo, a lo largo de su vida vemos que Josué fue probado una y otra vez, y cada vez que fue probado salió victorioso. En la palabra de Dios, que es el mejor acto de testimonio que tenemos, encontramos varios casos. Por ejemplo, Pablo y el joven Timoteo. Pablo puso, en este caso,
en manos de Timoteo, como lo dice Primera de Timoteo 1:6. Miremos lo que dice. En respuesta, esto representa que viene un tiempo de entrega y de consagración. Por eso depende de la decisión que se tome en la vida. Josué fue escogido por Dios y formado por Moisés, quien impuso sus manos. Primera de Timoteo, vamos a mirar, Primera de Timoteo 1:6 dice lo siguiente: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, dice, ¿cierto? En este caso muy particular, Pablo puso sus manos sobre Timoteo, como lo dice Primera de Timoteo 1:6, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que no se desvíe de ningún otro lado, para que aprenda a vivir en donde tiene que estar, ¿sí? Que no se desvía a otro lado, sino que al contrario, esté allí siempre, los cuales sea la palabra de Dios, para que se acerque y esté delante de la presencia del Señor. Por eso, el versículo 2 nos dice, o desde el capítulo 1, el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te otorgué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y no de fe fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Le encomendó. Eso quiere decir que le impuso manos también, ¿cierto? Entonces, en este caso muy particular, que vemos en los legatarios, el legatario va viendo que es el único que tiene la delegación, al que se le delega, al que se le entrega, y la delegación es bastante grande. No embargo, siempre les he recordado a varios de los legatarios dentro de mi manejo o administración, cuando les digo, recuerden que la opción es dada, pero también es quitada. Como el privilegio también es dado, también se le puede quitar, pero entendamos que la parte de ser legatario es porque ya Dios los apartó. Y como los apartó, a los legatarios también les entrega el Señor una porción de su heredad. Y la prosperidad del legatario se ve, se entiende, se la conoce. Dice Éxodo en el capítulo 17, versículo 10. Vayamos para Éxodo capítulo 17, versículo 10. Dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, tal cual como lo dijo Moisés, ¿cierto? El joven Josué era prosperado porque hacía siempre a conformidad de lo que se pedía o lo que le pedía su anciano Moisés. Él le decía punto 1, 2, 3, 4. Y él no decía, ¿por qué no hacemos solamente 1 y 2 y terminamos? ¿Para qué el 3 y el 4 si viene siendo lo mismo? No. Un legatario cumple, un legatario obedece, sigue la instrucción, aprende en este caso muy particular. Nos damos cuenta entonces, después de que Moisés muere, que nadie le hará frente a Josué, porque Dios estaría con él como estuvo con Moisés. Hay un término que se denomina prosperar. ¿Qué es lo que le promete Dios a Josué? Prosperidad es cuando se cumple el objetivo, y la prosperidad llegará cuando cumplamos mi objetivo, dice el Señor, cuando yo cumpla el objetivo de Dios. Dentro del plan y el proyecto de mi vida se va a ver también la prosperidad cuando yo cumpla con el objetivo. ¿Cómo sabemos cuando un joven es prosperado? Seguramente cuando lo admitieron en la universidad para estudiar en la carrera que él quería, cuando su papá se siente que es prosperado, su papá siente que él es prosperado, ¿cierto? Cuando ve que su hijo se gradúa del colegio de bachiller o de la universidad, representa lo que sacó adelante. Si el hijo se sienta prosperado, el papá se sentirá doblemente prosperado. Siento que ser prosperado cuando Dios me saca de un quebranto de salud, cuando Dios nos saca de un quebranto
físico, emocional, psicológico, que por cuestiones aún propias nuestras, ¿cierto? El Señor es bueno. Como por ejemplo, miremos, nosotros tenemos un ejemplo vivo en nuestra etapa. Nuestro líder, él tuvo un cáncer bastante agresivo, pero fue Dios quien lo sacó de allí, porque fue apartado del mundo, pero apartado para Dios. ¿Sí? Y viene la prosperidad, porque es fácil con Dios. Dios lo hace prosperar, así dice Dios con cada uno de ustedes. De día y de noche harás lo que está en este libro de la ley, y nunca se apartará de tu boca, para que todo lo que tú emprendas prospere, ¿cierto? Para que todo lo que tú emprendas prospere. Hará prosperar tu camino. Estamos con la energía como que sí, como que no. Entonces, por ahí vamos. ¿Qué será? Tormentas eléctricas. ¿Va a llover o no? Ser prosperado es cuando lo ha dicho Moisés. Soy prosperado porque me apartó la palabra de Dios. La prosperidad es cuando las cosas van saliendo de acuerdo a lo planeado, conforme el anhelo de nuestro corazón. Yo puedo tener un objetivo en el área ministerial, personal, ¿cierto? Cumplirlo. Y así es como Dios va prosperando mi camino, voy cumpliendo con los objetivos. De la misma área académica y los demás, podemos ver que si yo estudié, Dios es el único que está claro y preciso de que yo me esforcé, y por ende el resultado del examen va a ser bueno. ¿Pero por qué? Porque Dios me dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate para poder recibir. Y aún nuestros padres, cuando éramos jóvenes, nos dicen, por favor estudie. Recuerde que lo único que usted tiene es que estudiar, sacar buenas notas para estar allí. Entonces el objetivo se da siempre cuando yo obedezca las instrucciones dadas. Por eso estamos hablando de un legatario que siempre tendrá un anciano a su lado. El consagrado engrandece el legado, o sea, expande lo que recibió. La descendencia es todo un pueblo. El renuevo son los discípulos, pero el legado lo lleva a cabo el consagrado. Ese es el legatario. Yo soy hijo de un Dios, y eso nadie me lo quita, del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Soy descendencia, y una descendencia bendita. Pero la pregunta es, ¿usted está actuando y está convencido de que es un renuevo? ¿Está siendo formado como un legatario? A propósito de la consagración, podemos tomar como referencia las cosas que van a acontecer, ¿cierto? ¿Y qué va a acontecer? Todo aquello que va a suceder o que aún no ha sucedido. Un punto específico que lo llama la atención son aquellos que van a ser sellados por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quiénes serán estos? Estos, conforme dice la Biblia, serán 144,000 valientes, esforzados. Usted y yo ya no estaremos allí, ya no ingresaremos ahí, porque seguramente el Señor o ya dormimos o nos arrebató el Señor al cielo porque vino y estamos en su presencia. Pero en los últimos tiempos, particularmente en los 3 últimos años que hablamos ya de los fines de este tiempo, serán los 144 legatarios, consagrados, apartados, que serán totalmente dedicados al tal punto que llegarán al rincón del mundo para que se predique y se enseñe y estén al servicio de Dios, y que todos vuelvan a la grey de Dios. Estos resumos serán los 144 consagrados, 144,000 consagrados que cumplan el propósito de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Que ya eso lo hemos hablado y será en otro tiempo. Entonces, mire lo que implica ser el consagrado. Josué, el único legatario, en este caso muy particular de Moisés, la prosperidad del legatario cuando se obedece, y el consagrado engrandece el legado porque recibe y multiplica lo que ha recibido. Pero también el consagrado es probado, o el legatario es probado, ¿cierto? En los capítulos 24 al 32 del libro de Éxodo, un relato bíblico nos enseña sobre Moisés y Josué. Dentro de estos capítulos 24 al 32, una historia bastante extensa, exquisita sobre Moisés y Josué. En el capítulo 24 está el pueblo aún en un campamento. Allí está Moisés, el sumo sacerdote, y Dios habla a Moisés que esté en medio del pueblo y le dice: sube ante mí, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel.
Entonces Moisés sale del campamento y comienza a ascender al monte, pero solo Moisés podía acercarse a Jehová. Hay que entender eso. Moisés le explica al pueblo que va a ausentarse, pero Dios le dijo que debía subir, le dijo al pueblo que deben hacer de conformidad a todo lo que ha dicho Dios, y estos respondieron que harían todas las palabras que Jehová les había dicho. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó delante de todo el pueblo, y este nuevamente se comprometió, póngale cuidado, se comprometió a obedecer. Subieron Moisés, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos. Luego Dios le dice a Moisés que empezará a subir y espera allá, y le dará las tablas de la piedra a Aarón, y deja, Aarón, a sus hijos y a los 70 ancianos. Sigue subiendo, pero Josué no debía continuar, así que lo deja más arriba que Aarón y los ancianos, y Moisés, Aarón y los ancianos, y Moisés continúa el viaje. O sea, sube el pueblo, ¿cierto? Se apartan, queda Aarón y los ancianos en un pedazo cercano al pueblo, pero sube Moisés y Josué al monte, pero ya Josué sube solamente como a la mitad, y de ahí aparte ya sube solamente Moisés delante de la presencia del Señor para recibir las tablas de la ley. Recordemos que antes se dijo el libro del pacto, ahora dice que Dios le va a entregar la ley. Vemos que solo un hombre con la mansedumbre de Moisés espera, ¿sí? Cuando él sube, Dios toma únicamente, o lo toma únicamente a él para acercarse a Dios. Él subió al monte y allí duró 6 días, y al 7º día Dios le llamó delante de él en una nube. Allí hay 4 escenarios: el campamento, un poco más arriba los ancianos, más alto aún Josué, y cerca de la nube, en la parte más alta del monte, está Moisés, lo que explicaba minutos antes, el escenario que estábamos ahí. Esperar es fundamental. Al anciano lo caracteriza, algo muy especial, y es que sabe esperar. Muy por el contrario con el joven, que no sabe esperar, que quiere ya, que conoce aparentemente todo, que sabe todo y no escucha, tampoco espera, ¿cierto? Y para ellos les gusta adquirirlo todo de forma inmediata. En el capítulo 25 nos muestra a Dios a Moisés y le diseña a Moisés el tabernáculo. Cómo va a ser el tabernáculo, cada una de las piezas, qué va a llevar, qué colores va a llevar, cuáles son las dimensiones. Le expresa de una manera muy explícita cómo va a ser el tabernáculo. En el capítulo 26 y 27 le describe cómo será el templo. En el 28 se puede resumir la consagración de Aarón y sus hijos para ser sacerdotes, sus vestiduras para consagrarle como sacerdote, y en el capítulo 31 Dios le dice a través de quién lo hará, y en el 32 dónde. Ya conocemos lo que está pasando arriba. Han pasado más de 40 días, pero ¿qué está pasando en el campamento? Dios le dice a Moisés que descienda, pues el pueblo, al ver que habían pasado días y semanas, se habían desesperado porque no volvían a ver a Moisés, porque no volvía. Algo similar pasó en Gilgal, cuando Samuel no bajó o no descendió al encuentro con Saúl, y Samuel le dijo a Saúl: espera que yo descienda. Pero la gente empezó a desesperarse y tener lástima a él. No olvidemos que Dios prueba a sus príncipes, a sus escogidos, a sus elegidos, ¿cierto? Así como probó la consagración de Saúl, y él en el desespero eleva un holocausto a Dios, cuando eso no era de su competencia. O sea, a veces nos ponemos en zapatos en competencia de otros, y ahí es donde nosotros sufrimos. Entendamos entonces que no podemos nosotros estar haciendo lo que a mí me parece, sino cumpliendo la orden. Recordemos, somos legatarios, ¿cierto? Viene Samuel, le aparece delante de Saúl y le pregunta, y Saúl le explica que el pueblo estaba desesperado y que él no descendía, y entonces dice Samuel: locamente has actuado. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera esperado a Samuel? ¿Dios hubiera entregado la cabeza de Saúl en mano de los filisteos? No.
no hubiese pasado absolutamente nada. Dios hubiese protegido a su protegido, valga la redundancia, a su consagrado, porque Dios no abandona a aquellos que se entregan totalmente y depositan su fe en Él. Eso es la fe, es la consagración. El consagrado necesita la fe, pero esa fe es probada. Aquí quiero acatar algo. El día jueves, en la mañana, yo puse un pensamiento después de un tiempo de oración en donde la fe es probada en el desierto, y en el desierto es donde se ven los frutos. La desesperación en medio del desierto es donde vemos que la fe allí viene a ser agradecida. No es cuando estemos en el campo primaveral, no, es cuando estemos realmente nosotros en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque es allí donde vamos a mirar y vamos a tener muy en cuenta quién es Dios para con nosotros y de qué manera Dios hace para con nuestras vidas, ¿cierto? Específicamente recuerdo que en ese tiempo especial, con lo que permítanme que aquí lo tengo a la mano, vamos a mirar. La esperanza no se define por la ausencia de dificultades, más bien la esperanza se descubre en la presencia de Dios en medio de las dificultades. Que la esperanza viene siendo, en este caso muy particular, lo que implica fe, lo que implica ser probado, ¿cierto? Lo que implica ser. Podemos ver entonces en Éxodo que podría ser probado el pueblo. Aarón y Josué dijo, Moisés no viene, ¿cierto? Y aquí vamos a ver otro desenlace de otra historia. Como Aarón no viene, ¿cierto? Y Josué tampoco, entonces buscan y dice que formó un becerro de oro. Tal vez no con sus manos, pero sí lo permitió. Se quitaron las sortijas y todo lo que tenían de oro y lo fundieron y dieron, y estos dioses son ahora los nuestros. Todo aquello que me lleva a volver atrás, a desechar la consagración, a que me retira de la presencia de Dios, se transforma en mi becerro de oro. Ese becerro de oro, la pregunta es, ¿cuál es su becerro de oro? ¿Cuántos becerros de oro tiene usted? ¿Cuál es el becerro de oro que hay que derribar? No permite este becerro que yo me consagre a Dios. Podríamos decir que estamos hablando, en este caso muy particular, que el pueblo de Israel se olvidó de las maravillas que vio, que vivió en el tiempo que fueron rescatados del pueblo de Egipto. Y muchas veces pueden volver a formar becerros en su vida porque no están en la presencia de Dios. Y esto no permite consagrarme, esto no permite ser un legatario fiel para con él. Entonces Moisés había reiterado al pueblo a consagrar a Dios, pero sin embargo ellos les dijeron, obedeceremos lo que tú nos digas. Pero 40 días nomás pasó, no supieron esperar, no supieron reaccionar aún en la promesa que hicieron y simplemente quisieron volver atrás. Y en este caso muy particular, Dios toma sus acciones. Dijeron que la promesa y el compromiso, pero no lo hicieron. Volvieron a adorar a un becerro de oro. El pueblo de Israel, siendo un pueblo extraordinario, volvió a actuar como un pueblo ordinario. Habiendo sido consagrado, se volvió ordinario. Habiendo sido apartado, escogido, ¿cierto? Y haber sido un pueblo especial, se puso a un lado. Se olvidó de su linaje, se olvidó de su investidura. Allí estamos. Punto 3 dentro de esta mañana. La inseguridad es el enemigo acérrimo de la consagración. ¿Cuál es el becerro de oro que usted tiene en su vida? El becerro de oro también puede ser las inseguridades. ¿Cuál es la inseguridad que yo tengo en mi vida? Porque yo trato de construir un becerro de oro para contrarrestar mis inseguridades. La inseguridad es el enemigo muy poderoso para la consagración. ¿En qué punto lo decimos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Ahora, ¿cómo vamos a salir adelante? Estamos en una situación bastante difícil y el pueblo está en un tiempo bastante difícil, hablando pues de nuestra tierra en este momento como es Ecuador. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y quién nos va a sacar adelante? Y nuestros hijos, ¿qué vamos a realizar? No se preocupe. En este caso muy particular, Dios nos está hablando que tenemos que aprender a hacer algo muy claro.
tengo dos opciones, o me consagro o me corrompo. Aquí son solamente dos caminos, me consagro o me corrompo. Elijo la vida de consagración o de corrupción. Póngale cuidado, la vida de consagración o la vida de corrupción. Los versículos 8 y 9 de Éxodo que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de Éxodo 8 y 9, vamos a mirar Éxodo, por favor. 17, no. ¿Dónde estuvimos? Permítanme. En el capítulo 32, estamos en el capítulo 32 de Éxodo, ¿cierto? Versículos 8 y 9. Vamos a mirar qué nos dice, por favor. Éxodo 32, 8 y 9. Pronto se apartaron del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es de dura cerviz. Dios ofrece a Moisés, en este caso muy particular, en el versículo 10 dice: ahora déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Póngale cuidado. Aquí el Señor dice: déjame, yo extermino a cada uno de ellos, y de ti haré una nación grande. El pueblo había desechado la presencia de Dios de en medio de ellos, ¿cierto? Dios le había dicho a Moisés que iba a habitar en medio de ellos, pero ellos pusieron en medio a un becerro de oro. Desecharon a Dios. ¿Cuál es el propósito entonces aquí? ¿Para qué vivir en medio de ellos si tienen a un becerro? Y el propósito tiene que ser que en medio de mi familia está consagrada, y mi familia y mi pueblo debe estar Dios. Sí, debe estar Dios. En el capítulo 33 dice lo siguiente del libro de Éxodo, ¿cierto? Vamos al capítulo 33. Dice lo siguiente, versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: tu descendencia daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. Dios tiene hasta misericordia de nosotros, porque en este caso muy particular, ¿cierto? Simplemente Dios lo que podía hacer es consumirnos por este caso. Pero Él dice: ve que necesito que suban. Entonces, en este caso muy particular, la descendencia implica que tomaron por heredad para siempre. Finalmente, Dios lo hace, ¿cierto? En este caso muy particular. Ya, oyendo el pueblo de esta mala noticia, dice el versículo 4, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová ha dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré de en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquí viene el esfuerzo del campamento. En el punto 4 hablamos de que el consagrado espera. Moisés desciende, y al bajar se encuentra Josué, quien se quedó esperando todo este tiempo. Lo esperó 46 días. El joven esperó a su anciano maestro 46 días. El joven Josué espera en aquella forma, y la vara del anciano todo tiempo lo espera, ¿cierto? Lo espera allí. ¿Por qué? Es difícil pensar que tomó provisiones para esto. Estuvo esperando y no se movió, ¿cierto? No se movió. Los jóvenes no les gusta esperar, pero curiosamente en este caso muy puntual y particular, el joven Josué sí esperó. En este caso muy puntual. ¿Por qué? Porque él entendió que es ser un legatario, que es ser un consagrado,
Y el consagrado aprende a esperar independientemente de las situaciones, independientemente del dolor, de la angustia, de lo que esté viviendo, de lo que está pasando. No, mucho calor, mucho frío, no, qué hambre, qué dolor, no. Él estuvo allí. Entonces, muy particularmente y muy puntualmente, el joven Josué estuvo esperando ahí. Josué rompe el paradigma de los jóvenes que no saben esperar, porque un joven consagrado espera. Josué pudo haber pensado, Moisés se demoró y no dice nada, no me mandó señal, no me envía nada. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Lo mejor es que me vaya. Si sigo aquí, me voy a morir. Más bien, le hago una señal o algo, y si Moisés hubiese quedado 100 días arriba, Josué 100 días hubiese esperado. Qué importancia la de esperar. Es muy importante el saber esperar, es muy importante la espera. Por eso cuando hablamos de Josué, estamos hablando de un hombre consagrado que sabe esperar. El joven consagrado espera, el joven ordinario, común, corriente no lo hace. Por eso el ser consagrado, para quien no quiere esperar, es tan complejo y difícil. Si no espera, porque si no la espera es imposible. Así lo expresa la Biblia en Josué 1. Josué era un joven esforzado, pero también era un joven consagrado. Generalmente el joven no espera, y es por eso tampoco no espera el matrimonio, ¿cierto? No espera en su vida personal, en su vida sexual. No les gusta esperar porque eso no es lo normal de ellos. Nadie le quita que usted es descendencia de Dios. Usted es bendecido, tiene la bendición triple de Dios en su vida y nadie se la podría quitar. Pero aquí la pregunta es, ¿estoy consagrado a Dios o no lo estoy? Y si el estar consagrado me lleva a tomar decisiones en mi vida, me lleva a esperar. El que no espera desecha la consagración, siendo hijo de Dios. Claro que sí, usted sigue siendo un renuevo y uno maravilloso para esta familia, pero por eso no abunda lo consagrado. No han abundado los consagrados. Habiendo consagrado Dios a Aarón, él también cayó. Como una cosa curiosa, el anciano no esperó, pues los 70 ancianos tampoco esperaron, ni los hijos de Aarón, que luego vemos que fueron destruidos porque no esperaron. ¿Cierto? Llevaron a cabo el holocausto que no podían hacer, que solo podía hacerlo su padre, siendo el sumo sacerdote, y ofreció fuego extraño. El hijo mayor debió haber sido consagrado porque era escogido por Dios para ser sumo sacerdote cuando muriera su padre, pero no esperó, y como no esperó, fue llevada a la autodestrucción. Nabat no fue sumo sacerdote porque no esperó. Donde Josué no hubiera esperado allá arriba, no hubiera sido el legatario de Moisés, ni el conquistador de Dios para tomar la tierra de Canaán, porque Dios puso a prueba al joven. Dios prueba a sus príncipes, a sus consagrados. Cuando estos pasan la prueba, Dios tiene para ellos cosas extraordinarias. Con respecto a Pablo, dice que por ser la mano, o por ser su mano, hacía milagros extraordinarios. Por eso el consagrarse es una decisión de vida, ¿cierto? Pero va a ser probada, esta decisión de vida va a ser probada. Cuando Moisés baja, encuentra a José tal cual como lo dejó. Cuando empiezan a descender, Josué le dice a Moisés que se escucha como sonidos de pelea en el campamento, pero Moisés lo corrige, pues para eso este líder. Deducimos que oía mucho menos que Josué por la diferencia de edad, pero Moisés le dice, no son voces de júbilo, hay fiesta porque el pueblo se desenfrenó. Vemos entonces que para eso está el anciano, para corregir al joven, lo que nos enseña que un joven consagrado también necesita formación, y un joven consagrado necesita discernimiento. Moisés también lo orientó, pues para eso está su líder. Cuando descienden, encuentran a Aarón y los 70 ancianos. No esperaban verlos, quienes le habían dicho, haremos y obedeceremos, pero por el contrario estaban en una orgía espiritual, ¿cierto? Semejante a un festejo y el desenfreno. Moisés va donde Aarón, quien culpa al pueblo como si les hubiesen empezado a sacar los aretes y los sellos, y le dice a Moisés,
eché en el fuego y salió este becerro. Aún Aarón se descachó, aún Aarón ahí también. Pero ¿por qué lo hizo esto Aarón? Porque no supo esperar. A veces también los ancianos no sabemos esperar, nos desesperamos en este caso muy particular. ¿Por qué no supo esperar? Porque no lo impidió, porque la voz del pueblo fue mayor que la voz de Dios. Muchos cristianos hacen esto y a veces es más fácil compartir y predicar lo que el pueblo o lo que la gente quiere oír y no lo que el pueblo necesita de parte de Dios. Por eso es que le decíamos que habíamos un cristianismo y unas prédicas de cristal, porque el pueblo también se ha vuelto de cristal. Y miedo de que se rompan, en medio a que se resquebrajen, en medio a que se vayan o nos dejen o nos abandonen, se comienza a predicar simplemente lo que a ellos les gusta, lo que a ellos simplemente le trae alegría a sus vidas, las emociones, lo que le hace reír, lo que le hace sentirse bien, pero no le damos o no le decimos también la letra menuda del contrato que tuvimos cuando somos hijos de Dios, que igual tenemos, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, reglas, mandamientos, mandatos y leyes que cumplir. Dios conoce y Dios corrige a los líderes y Dios corrige a sus hijos, y la corrección es amor. Moisés corrigió a su discípulo, Aarón no hizo nada con el pueblo, no tuvo criterio, no lo corrigió, simplemente hizo como el pueblo le dijo, para mantenerse con el pueblo, entre el pueblo. Entonces la inseguridad también ahí podríamos decir de Aarón, ay, por si acaso me maten, entonces hagámosles lo que piden, porque pues igual Moisés se fue, no llegó, no está. ¿Qué hacemos? Y no es qué hacemos, sino el saber que usted es un consagrado, un legatario, un apartado, porque usted tiene el poder, la autoridad de comunicar lo que Dios dice. Si Dios dijo que hay que esperar que venga Moisés, pues esperemos. No es como yo digo, no es como se dice. Si a usted le dieron una delegación, independientemente de que usted tenga años de conocimiento o formas de hacerlo, no lo haga como usted cree, hágalo como lo mandaron, como le dieron la instrucción. Y así verá bendición para con su vida, ¿cierto? Vayamos así rápidamente, por favor, a Éxodo 33, 7 al 11, y vamos a leer. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que busca a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a su puerta y de su tienda y adoraba, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahí estaba. Este pasaje es muy importante para poder entender lo que implica la presencia de Dios. El tabernáculo de reunión sería puesto en medio del campamento. ¿Qué hace Moisés? Lo toma y lo saca de en medio y lo pone lejos. ¿Pero por qué lo pone lejos? Porque el tabernáculo no podía estar en medio, porque el pueblo no lo quiso, y lo demostró a través del becerro de oro, que representa todo aquello que aparta o nos aparta de Dios. Que todo aquello que cuestiona su consagración, los becerros son de oro porque son valiosos para mí y están en medio de mi vida y forman parte muy importante de mí. Si yo tengo un becerro, entonces la pregunta es, ¿cuál es su becerro? ¿Por qué Moisés pone el campamento lejos? Porque él que quería buscar a Dios ya sabía dónde estaba, pero muchas veces el lugar que debe ocupar Dios y lo suplantó con becerros en mi vida, lo desecho, lo desprecio y me aparto, porque no me aparto, aparto de la maldad de él.
Y tenemos que saber que Dios es santo y no puede estar en medio de la inmoralidad, en medio del pecado. No puede estar allí conmigo, yo pervirtiéndome en mis andanzas, ¿cierto? Y creo que Él va a estar conmigo, no puede ser así. Es por eso que el que busca a Dios tiene que tomar un trabajo de ir y buscarle a Dios, ¿sí? Moisés sale de su tienda y va en pos del tabernáculo de reunión. El pueblo, cuando veía, salían y se hacían a las puertas del a las puertas de su tienda y miraban, y cuando Dios hablaba con ellos, con Moisés, ellos también adoraban. Pero añade Dios, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartó del tabernáculo. Lo anterior entonces define una descendencia, un renuevo, en este caso muy particular, y un legatario. No podemos quedarnos como pueblo. Es una bendición que puedo quedarme como un renuevo, es algo excepcional, por supuesto que sí. O puedo dar el paso de consagrado, el paso de Josué, aquel que espera que la batalla, que si su anciano cuando muere Dios toma a él, a quien que es esforzado, valiente, que está en el campo de batalla, como estuvo con Amalek cuando Moisés levantaba sus manos. El consagrado es aquel que nunca se aparta de la presencia de Dios. Es aquel que busca la presencia de Dios como lo buscó David, así lo buscó Josué. Usted puede decir, el tabernáculo no estaba apartado, fue la culpa de Josué. No, fue culpa del pueblo. Eso no importa, no era el problema de él, aunque no fue responsabilidad de él, sí lo está ser delante de Dios. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es ser legatarios delante de la presencia de Dios. Y en este caso muy particular, en el punto 6, que acabamos de analizar el punto 5, y el punto 5 tiene que ver con el consagrado y la presencia de Dios. La presencia me lleva a mí a ser, en este caso, una persona que espera, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 3, 7 al 10. Vamos a leer eso para poder terminar ya. Primera de Tesalonicenses, ¿dónde está? Capítulo 1, 3 al 10, y dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en otro lugar vuestra fe de Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Póngale cuidado, quien nos libra de la ira venidera. Entonces esto implica que legatario significa que sabe esperar, y el significado de esperar es tomar una carrera de fe en espera, sabiendo que el trabajo es constante, permanente, pero lo tenemos que hacer con un amor, con una esperanza constante en Jesucristo, pues ahora esperamos su segunda venida, cual nos prometió él mismo, ¿cierto? Los tiempos en las manos del Señor van sucediendo, van pasando, y hay instrucciones que nos proveen y provendrán para cada uno de nosotros, sabiendo que con esto cada uno de nosotros tenemos que aprender a esperar y confiar en el Señor, porque el que confía en el Señor tiene la plenitud y está netamente entregado a Dios, y sabemos cuál es la porción de Dios en mi vida. Puesto los ojos entonces en la esperanza, en la humildad de llevar mi ofrenda delante de la presencia del Señor y no cometer afrenta, Dios
estamos seguros es misericordioso y fiel para con nosotros. Lamentaciones 3:24 nos expresa algo muy importante, en donde dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, al alma que le busca. Póngale cuidado, vamos a leer de nuevo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Que en este caso implica alejarnos de las emociones, alejarnos de todo lo que nos aparta, tomar decisiones adecuadas, que siempre sean la mejor, que desarrollen en nuestra vida una voluntad firme, con paciencia y amor, porque el amor todo lo espera y es el método de Dios. Entonces nos lleva a que esperar implica esperar con paciencia, ¿cierto? Sabiendo que la paciencia es algo que nosotros tenemos que aprender en el transcurso del camino, y esa paciencia trae unas manifestaciones. Esas manifestaciones lo expresa la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 2, que reza y dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La manifestación de la paciencia en la vida del legatario se dan en unas señales, prodigios y milagros. Por eso tiene claro el significado de esperar con paciencia y comprender cada cosa con la cual está relacionado. Paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. La paciencia trae también aflicción. Entonces, paciencia con aflicción. La paciencia también me trae la perfección. El correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por fe y paciencia se heredan las promesas que vienen. La paciencia y el hacer la voluntad de Dios hace que yo sea un apartado y tenga amor y paciencia de Cristo, para que también otros vivan de la misma manera. Y dice segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El consagrado ejerce su llamado de ser pescador de hombres y su legado de ser pastor de ovejas, con toda paciencia, para ganar y establecer una descendencia, mostrándose siempre paciente con los ignorantes y extraviados, para que reconozcan, sí, y porque él también reconoce, en este caso muy particular, que estuvo rodeado de debilidad, y la debilidad pues se vuelve fuerte cuando yo espero en Dios, que también está dispuesto a amonestar a aquellos que no están haciendo, o los ociosos, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles, siendo paciente para con todos nosotros. Otra gran manifestación de esperar con paciencia es la diligencia. Es trabajar diligentemente para ser guardados, irreprensibles, sin mancha, y espaciando el resultado de la justicia. Ahora, la palabra de Dios también nos indica sobre la verdadera religión, siendo esta las obras de justicia y guardándonos sin mancha en el mundo en donde se perfecciona la santidad, ¿cierto? Se perfecciona la santidad. Entonces, en este caso muy particular, hablando de nuestro tiempo de legatario, vemos que es una descendencia, un renuevo, ¿sí? Y un legatario de la consagración, en la cual trabajamos 6 puntitos. Josué, el legatario de Moisés, en donde vemos varios ejemplos que hablábamos. El consagrado es probado porque a través de la prueba venimos a ser consagrados con Dios. La inseguridad es uno de los enemigos más grandes de la consagración. Nuestras inseguridades que debemos de apartar. El consagrado sabe esperar, el consagrado vive en la presencia de Dios, el consagrado sabe esperar con paciencia, que trae unas manifestaciones dentro de esa paciencia para esperar la venida del Señor Jesucristo en medio de la aflicción, para poder tener una perfección, correr la carrera con gozo y paciencia, en fe, heredar las promesas de Dios y hacer la voluntad de Dios, y amar con paciencia como lo amó y lo hizo Cristo. Vamos a orar, familia. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Una mañana exquisita, extensa, pero una mañana llena de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Padre, solamente te pedimos que nos des de tu bendición para continuar siendo aquel legatario,
consagrado a ti. No hay mayor cosa que solicitarte, sino que nos des la sabiduría, el conocimiento y la ciencia, pero que también impregnes en mí la buena voluntad, que es agradable y perfecta, sabiendo que el esperar trae para conmigo bendición, riqueza, abundancia y prosperidad. Prosperidad que viene desde lo alto, que haces tú para con nuestras vidas. Enséñanos como jóvenes y como ancianos a esperar en ti para poder heredar las promesas, y esas promesas vivirla y disfrutar, y aún también llevar a que muchos sean los legatarios, amado Señor de los cielos, que abunden los consagrados, haciéndolo con paciencia, dando ánimo, amando, formando y haciendo lo que tú haces, Señor, defendiendo tu gracia, tu misericordia, tu voluntad y tu verdad para con nuestras vidas. Gracias te damos infinitamente por todo lo que has hecho, por todo lo que haces e hiciste la semana que pasó, esta semana que viene, para que tú mismo seas con tu gracia y tu misericordia y aún nos prepares a recibir un nuevo mes, bendito Dios de los cielos. Permítenos entonces que tu bendición, la que nos acompaña, la que está con nosotros, la que nos enriquece, la que hace de nosotros consagrados delante de tu presencia, la que hace que florezcamos, renovemos, restauremos, reverdezcamos con frutos, con flores y con renuevos, solamente tú, mi Dios de los cielos. Danos de tu bendición, acompáñanos, bendice al Ecuador, a Guayaquil, a cada uno de nuestros líderes, nuestra división, nuestro distrito, y sé tú mismo con nosotros. Te lo pedimos y contigo nos quedamos. En tu nombre y en tu autoridad. Amén. Bueno, familia, muchísimas gracias. Un tiempo especial de poder disfrutar con ustedes. No se olviden, cada uno de ustedes, aquellos que van acercando comentarios, dudas, allí siempre serán escuchados y escritos a través de la plataforma. Y solamente invitarles a nuestras reuniones normales 5 en punto de la tarde, en nuestra reunión Raíces y cada una de las actividades que tenemos. Familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos.